Supuestamente Trump quiere liberar a Puerto Rico, o sea, supuestamente Trump quiere darle la libertad a Puerto Rico. Al menos muchos están hablando de este tema y me parece de verdad que o no saben por dónde le está dando el sol o no saben hacia dónde se está dirigiendo Trump, pero mi punto de vista es que esto no va a suceder y que todo esto es una falacia. Vamos a hablar de este tema, vamos a buscar artículos que hablen sobre este tema. Les voy a estar diciendo mi opinión y el por qué Trump ni de broma va a ofrecer la libertad a Puerto Rico. Y es que supuestamente existe un borrador con una orden ejecutiva en la que Trump daría la independencia a Puerto Rico. Todo esto tiene que ver con los recortes en el tamaño del Estado que quiere hacer Trump e Elon Musk. Así que la gente está diciendo, bueno, como Puerto Rico cuesta tanto a los Estados Unidos, porque de hecho supuestamente le ahorraría a los pagadores de taxes de los Estados Unidos unos 617.800 millones a la economía de los Estados Unidos o a los pagadores de taxes de Estados Unidos, pues entonces Trump estaría buscando esto. La verdad es que no, Trump no está buscando esto y entender la política exterior de Trump a día de hoy, que es expansionista, es bastante sencillo. Trump quiere Groenlandia, Trump quiere Canadá, Trump quiere también parte del canal de Panamá. ¿En qué cabeza cabe que Trump va a renunciar a Puerto Rico? ¿En qué cabeza cabe eso? Pues solamente en la cabeza de algunas personas que no sé por qué estarán diciendo estas cosas, pero para mí no va por ahí. Por otro lado, hace muy poco estuve conversando en Sam's con un seguidor de Puerto Rico y me estaba diciendo, mira, yo creo que eso tampoco va. El puertorriqueño en general, sí es verdad que amamos a nuestra tierra, pero no es que estemos dispuestos a regalarla ni nada parecido o a dejar que nos den la libertad, así como así. Cuando digo regalarla es porque realmente Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, sí, pero a la misma vez es el país más rico de Latinoamérica. Al menos en PIB per cápita, Puerto Rico tiene el PIB más grande de Latinoamérica. PIB per cápita estoy hablando. El más grande de toda Latinoamérica. O sea, es un PIB per cápita elevadísimo. Entonces, no tiene mucho sentido. Y los puertorriqueños en general, yo tengo varias amistades puertorriqueñas, pues me dicen lo mismo. Nosotros en mayoría no queremos la libertad de Puerto Rico. No queremos eso. O sea, lo que sí nos gustaría hacer es un estado más de la Unión, que yo creo que sería lo justo, ojo. Yo creo que eso sería lo justo, que Puerto Rico fuese un estado más de la Unión. Así que vamos a ver este supuesto borrador. La medida, señala el reportaje británico, le economizaría a Estados Unidos unos 617.800 millones de dólares. Tanto la gobernadora Jennifer González como el comisionado residente en Washington, D.C., Pablo José Hernández, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriela Boffelli, refutaron la alegación de un periódico británico que aseguró la existencia de un borrador para una orden ejecutiva para ser firmada por el presidente Donald Trump en la que declararía a Puerto Rico como independiente. La medida, señala el reportaje de Daily Mail, le economizaría a Estados Unidos unos 617.800 millones. Así que ustedes pueden ver aquí que nada que ver. Por otro lado, me gustaría hablar del tema de Puerto Rico le cuesta tanto o más cuánto a los Estados Unidos. Miren, con Puerto Rico eso ha sido bastante injusto y voy a explicar aquí el por qué. Mucha gente está hablando de lo que le cuesta a Puerto Rico a los Estados Unidos, pero hablan poco de lo iliberal que es Estados Unidos con Puerto Rico. Sí, escucharon bien la palabra iliberal. No quiero decir socialista, pero casi. Las prohibiciones que Estados Unidos le ha colocado a Puerto Rico son de ay. Son de ay, mamá mía. Son así ese tipo de prohibiciones. Hay un artículo que les tengo por acá de Juan Ramón Rayo, que se llama Cómo el intervencionismo estatal ha quebrado a Puerto Rico. Y es que a golpe de intervencionismo estatal, Estados Unidos ha quebrado la economía puertorriqueña. Y aquí en este artículo Juan Ramón Rayo explica todo. Yo sé que ustedes han escuchado mucho es que Puerto Rico es una carga pública para los Estados Unidos y todo esto está muy lindo, pero si ustedes ven todo lo que Estados Unidos también ha hecho a Puerto Rico, ojo que yo en ningún momento estoy diciendo que Puerto Rico deba ser libre, independiente, ni nada parecido. Yo creo que les va muy bien por ahora, o mejor de lo que les iría siendo un país socialista y demás de Latinoamérica. Ojo, cuidado. Yo no estoy diciendo que no, pero les podría ir muchísimo mejor como les fue en la década de los 80 y de los 90, con sus pros y sus contras. Porque aquí hay gente que me va a decir, no, es que pasó esto y pasó lo otro. Con sus pros y sus contras, Puerto Rico sigue siendo uno de los mejores países para vivir de Latinoamérica. Y eso yo lo tengo más que claro, pero podría estar mucho mejor. Ahora les voy a explicar el por qué.
El gobierno de Puerto Rico se ha declarado en quiebra. Se trata del mayor impago de deuda regional en toda la historia de Estados Unidos, muy por encima de Detroit. Recuerden que Detroit también fue un desastre completo. El Estado caribeño acumula unos pasivos de más de 72 mil millones de dólares frente a 18 mil, con los que cargaba la ciudad estandarte del decadente Rush Belt. Para muchos, el fiasco de Puerto Rico ilustra el fracaso del capitalismo, que no es así para nada, y aquí lo explica Juan Ramón Rayo, cómo las sociedades pobres de lo que abrazan terminan abocadas a una crisis financiera continua. En realidad, Puerto Rico se pone de manifiesto cómo el intervencionismo estatal es capaz de destruir de raíz el desarrollo económico. Ahora, yo no voy a estar resumiendo todo el artículo, yo les recomiendo que lo busquen ustedes y lo lean porque es un artículo que está muy bueno. Pero, por ejemplo, vamos a ver por qué yo les estaba diciendo que Estados Unidos está siendo muy iliberal con Puerto Rico. Mira, en cuanto al transporte marítimo, por ejemplo, de mercancías, este se llama tremendamente, o sea, se halla tremendamente penalizado por la Ley Marítima Mercante de 1920. Desde 1920, miren las leyes absurdas, por ejemplo, que tienen. Una regulaciones estatales. Recuerden lo que siempre les decimos de la inflación de la ley, lo que siempre hablamos por acá. La inflación de la ley provoca precisamente restricción en el comercio, y esto es lo que sucede acá. Una regulación que obliga a que todo comercio marítimo entre dos puertos estadounidenses lo desarrollen barcos con bandera estadounidense obligatoriamente, con accionariado estadounidense y con tripulación estadounidense. La menor competencia entre compañías globales, apenas 4 empresas navieras operan en Puerto Rico, porque se les complica muchísimo. Y los mayores costes de flota estadounidense encarecen muy notablemente los costes de transporte de mercancía. Según la Reserva Federal de Nueva York, el coste de transportar un contenedor estándar desde la costa este hasta Puerto Rico supera los $3,000 por estas tonterías. Hacerlo a Jamaica o a la República Dominicana, países no sujetos a la ley de marina mercante estadounidense, cuesta la mitad. Cuesta la mitad. Y aquí ustedes están viendo por qué Puerto Rico, pues, está como está en parte. Yo no digo que eso sea todo. Yo digo que este tipo de leyes absurdas sí han logrado también, pues, de alguna manera apretar la economía puertorriqueña. Los aprietas si te está costando el doble transportar cualquier cosa a Puerto Rico. Piénsalo para que veas. No, pero es que Puerto Rico se lleva una gran parte del presupuesto de los Estados Unidos. No es gran parte, es una parte mínima que tú pudieras decir, bueno, pero no tiene por qué ser ninguna. Y te doy toda la razón, pero quítenle estas leyes socialistoides. Quítenle estas leyes iliberales a Puerto Rico para que vean cómo cambian las cosas. Entonces, aquí ven cómo se aísla la economía puertorriqueña. Entonces, en mercado laboral, por ejemplo, los salarios evidentemente son más bajos en Puerto Rico, por eso no se puede aspirar a otras cosas, pero como digo, yo no puedo resumir todo el artículo. Ahora, vamos a la respiración asistida del gobierno, porque el gobierno lo que hace es ofrecerle una respiración asistida con ese dinero que le manda a Puerto Rico. Dinero que queda en manos de políticos corruptos en lugar de quitar todas las leyes absurdas socialistoides y permitir que florezca el libre mercado dentro de Puerto Rico. No, yo te subvenciono a Puerto Rico dándole dinero a políticos corruptos. ¿Qué es lo que pasa? Tanto políticos de izquierda como de derecha, los que sean, al final terminan haciendo lo que hacen los políticos, corrompiéndose. Bueno, pese a que las regulaciones federales han destruido los principales argumentos competitivos de Puerto Rico, la isla no siempre se ha mantenido estancada. Durante los 80 y los 90 mostró tasas de crecimiento tan o más altas que las del resto del país. O sea, Puerto Rico durante los 80 y los 90 creció igual o más que el resto de Estados Unidos completo. ¿Y esto por qué? Te preguntarás si de todos modos esas leyes estaban incluidas. ¿Por qué? Porque se era más liberal con Puerto Rico y tenían, y aquí se los voy a leer ahora, unos beneficios fiscales extraordinarios. Vamos a ver por qué Puerto Rico, a pesar de todas las leyes socialistoides que Estados Unidos estaba imponiendo en Puerto Rico pudo reflotar su economía durante los 80 y los 90. ¿Cómo es ello posible si las regulaciones anteriores ya estaban en marcha y encorsetaban su potencial? Pues, en esencia, porque desde 1936 Puerto Rico había tenido un beneficio que tiene que ver con el orden fiscal, del régimen fiscal muy ventajoso. Las compañías estadounidenses que operan desde Puerto Rico estaban eximidas de pagar impuestos sobre sociedades. Y esto es para que ustedes vean. Bajan los impuestos y entonces sí, pues de alguna manera intentar frenar. La gente va a ir para ahí. La gente va para ahí, por eso les estoy diciendo, Trump,
que está jugando la guerra de aranceles y todo esto, baja los impuestos primero. Baja los impuestos, se los llevo diciendo hace muchísimo tiempo. Lo primero que tenía que haber hecho Trump es bajarnos los impuestos. Bájalos ya, si fue una de las promesas por la que muchos te votamos. Y no acaban de bajar los impuestos. Bájenlos. Por eso Puerto Rico pudo reflotar su economía durante los 80 y los 90 y crecer a tasas iguales o superiores que el resto de los Estados Unidos, porque tenía unos beneficios fiscales enormes. El régimen fiscal era súper ventajoso para los inversionistas. Pero ¿qué pasó después? Ese régimen fiscal se le eliminó a Puerto Rico. Pues me puedes decir, ¿entonces qué pasó? ¿Por qué no siguió funcionando? Porque se lo quitaron. Le quitaron esos beneficios fiscales. De ese modo se consiguió estimular fiscalmente la inversión en la isla, compensar los sobrecostes regulatorios en materia energética, laboral y logística con menores tributos. En lugar de erradicar las causas originales que explicaban el subdesarrollo, se potenció subvencionar ese subdesarrollo para impulsar el crecimiento sobre bases insuficientemente competitivas. Un modelo que funcionó hasta 1996, momento en el que se aprobó la supresión de esta exención fiscal con una carencia de 10 años. Esto en 2006. O sea, en 2006 se acabó. Se acabaron esos beneficios fiscales en 2006 y nuevamente lo que hicieron fue destruir la economía puertorriqueña, que está cercada por todas partes. Yo sé que es muy fácil sentarse y decir, no, Oscar, tú lo que estás siendo un populista, tú lo que quieres es que los puertorriqueños te sigan. No, mi hermano, no, yo creo que la economía puertorriqueña, si se le quitan todas las medidas iliberales que le tiene colocada a Estados Unidos, se quitan todo este tipo de medidas que realmente lo están afectando, o como mínimo, ponlo como parte de la Unión, brother. Pon a Puerto Rico como parte de la Unión y ya está. Ponlo así, para que entonces ese tipo de leyes no lo afecten. Ah, no, nada que ver. Los políticos haciendo sus políticas de basura y entonces ahí es donde los países pues se hunden. Puerto Rico, esto es lo que ha estado sufriendo. Hay mucho más. Ustedes pueden leer el artículo completo que está muy interesante. Yo les busqué las partes que me parecían a mí más importantes para que entendieran por qué Puerto Rico está como está, por qué hay más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la misma isla. Y es por estas causas, es por las medidas iliberales que le ha colocado Estados Unidos a Puerto Rico. Desgraciadamente, donde llegan los políticos, donde llegan los reguladores, llega también la pobreza. Es así, o por lo menos el decrecimiento. Puerto Rico pudiese ser muchísimo más rico de lo que es a día de hoy. Nuevamente, yo no estoy pidiendo la libertad para Puerto Rico ni nada parecido. Yo no estoy pidiendo que se independice Puerto Rico. Ya me gustaría ver a mí, en el caso de que se independizara Puerto Rico, a residentes, si se va a ir a vivir a Puerto Rico, o a Bad Bunny, o al otro y al de la moto, a ver si se van a ir a vivir a Puerto Rico. Evidentemente no. No va a ser así. Y repito, Puerto Rico sigue siendo uno de los países en los que mejor se puede vivir de toda Latinoamérica. De los mejores sigue siendo. Aún así, ¿por qué no levantar todo este yugo que hay sobre Puerto Rico para ver de qué somos capaces realmente los latinoamericanos? Porque el puertorriqueño no es diferente del cubano, ojo. Vienen aquí y salen adelante igual que los cubanos. Entonces, ¿por qué no levantamos eso? ¿Por qué seguimos subvencionando a políticos corruptos? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la conclusión que tenemos que sacar de todo el tema de Puerto Rico. Así que no, Trump no creo que le vaya a dar la libertad a Puerto Rico. Puede ser que me esté equivocando, pero no lo creo. Y tampoco creo que el pueblo puertorriqueño quiera eso, en general. Tampoco lo creo. Pero bueno, por aquí se los dejo.